Amigos de todas las noches, amigos de esta familia, hoy vamos a tener un episodio inusual porque nuestro programa, nuestra sección de Pandemia Misterio aquí en Nocturna RCN para todo el país se emite, ustedes saben, los viernes, pero por el personaje y el tema que vamos a tratar, pues lo vamos a hacer hoy martes. Vamos a hablar en esta noche de un tema que muchas personas me han preguntado, indaguemos, preguntemos, eso es un misterio, eso es algo que no, que está ahí como en una bruma y no lo podemos entender, y es la Kabbalah. Esto ustedes sabrán que se ha hablado mucho del pueblo judío, se ha hablado de esos conocimientos que ellos poseen y que durante miles y miles de años han hecho que este pueblo sea un gran pueblo y que tengan unos conocimientos que sobrepasan el entendimiento de muchas personas. Pero este es el tema que vamos a tratar con un gran personaje que a propósito va a venir a Colombia a visitarnos y que muy invitados para que vayan y estudien y lo conozcan y aprendan muchas cosas maravillosas. Antes de iniciar, quiero invitarlos para que también nos visiten en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio. Así nos buscan, Pandemia Misterio en YouTube. Ahí pueden ustedes suscribirse, pueden opinar y lo más importante, con sus opiniones y su participación, esto es un proceso de doble vía. No solo nosotros damos contenido, sino ustedes nos dan ideas y nos aportan para así tener nuevos programas y nuevos especiales. Les agradezco porque esto ha tenido una acogida muy grande y para mí, en la familia Nocturna RCN, la radio en pijama, porque estamos en la noche, para mí es un placer estar con ustedes. Como les dije, hoy un tema a petición de ustedes, porque hablar de la Kabbalah es hablar de una sabiduría de más de 4.000 años de antigüedad. Es una filosofía hermética, si se quiere, para entender los misterios de la vida misma. Pero antes de hablar de este conocimiento, quiero saludar a nuestro invitado. Él es ingeniero, nacido en Ciudad de Panamá, está radicado en la hermosa República de México y desde muy joven, bueno, él es muy joven, pero desde hace unos años se sintió muy atraído por la física cuántica y la búsqueda de los orígenes del universo. Y a través de sus amigos, porque es un hombre de grandes amigos, conoció la Kabbalah, quiso estudiarla y ahora pues es un gran conocedor de la Kabbalah. Don David Varela es su nombre. David, gracias por atendernos. Bienvenido aquí a Colombia. Gracias Diego por la invitación y la oportunidad que me estás dando de compartir esto con ustedes y con todo tu público. Gracias, muchas gracias. Gracias, porque es que han ocurrido cosas en nuestro país que nos llevan y nos relacionan mucho con el tema que vamos a hablar. Como bien saben, hace tan solo unos días, pues hubo una reunión en Bogotá. Bueno, tuvimos elecciones presidenciales y ganó el señor, el político Gustavo Petro. Fue el designado por el pueblo colombiano para dirigir este país en los próximos 4 años. Él empezó con la idea de un pacto, de una unión entre partidos y entre esas uniones le hizo una invitación al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que si existen dos ideas antagónicas, ideas muy diferentes son estas dos, las de Petro y las de Uribe, pero se sentaron a hablar. Y en esa reunión ocurrió algo que me llamó mucho la atención. Al principio nadie hablaba del tema, pero yo sí lo percibí y muy juiciosamente me gustó lo que sucedió en esa reunión. Y es que, como ustedes saben, todo comunica. Sobre la mesa ese día habían dos textos, dos libros interesantísimos de un gran maestro cabalista, de un hombre que es muy estudiado, tal vez dicen que es uno de los hombres que estudió la cábala y más reconocidos en su tiempo, además de fundar un centro del estudio cabalístico, también muy reconocido, y pues dos libros de este hombre estaban ahí. David, quiero que me cuente un poco de quién estamos hablando, quién es este maestro rabino autor de estos libros. Bueno, se llama Rab Ashlag,
Rav Yehuda Halevi Ashlag, y fue uno de los más grandes cabalistas del siglo pasado. Hace 100 años, casualmente este año el Centro de Kabbalah cumple 100 años. Rav Ashlag fundó un centro, como bien lo mencionaste, para abrir esta sabiduría a cualquier persona que estuviera interesada. Y en verdad, honestamente, en ese tiempo no había mucha gente interesada, ¿no? Y Rav Ashlag escribió muchos libros. El primer libro de la Kabbalah que se manifestó fue un libro que también está en la mesa. No, lo que pasa es que muchas personas no lo pueden ver. Es el libro de color marrón que está ahí también en la mesa, que se llama el Zohar. Y el Zohar fue un libro que se reveló por un cabalista hace 2000 años, Shimon Bar Yochai. Pero era un libro que explica, en verdad, esto es lo que es esta sabiduría, explica el propósito de la creación. ¿Qué vinimos realmente todos los seres humanos? ¿Qué vinimos a hacer a este mundo? Y también responde muchas preguntas, muchos porqués, ¿no? ¿Por qué la vida es como es? ¿Por qué hay desafíos? ¿Por qué a veces hay problemas? ¿Por qué pasan las cosas? Que son preguntas que tal vez cuando estamos pequeños nos hacemos, pero ya cuando vamos creciendo y al no tener éxito en obtener la respuesta, las abandonamos. Pero son preguntas esenciales acerca de la vida. Entonces, la primera vez que se manifestó esta sabiduría por escrito, porque sí, como bien lo dijiste, habían cabalistas antes de eso, más de 4200 años, pero se estudiaba de forma oral de maestro a estudiante. Y la primera revelación fue el Zohar. Y después de eso, no fueron que tuvieron que pasar 1500 años, imagínate, fue aproximadamente 500 años que otro cabalista, Itzhak Luria, eh, describe o explica a un siguiente nivel el Zohar, ¿no? A un nivel más entendible, porque también el Zohar, cuando lo estudiamos, que es una fuente de sabiduría muy poderosa, pero a veces es muy confusa entenderlo, ¿no? Y estaba escrito de una manera para aquellos que tuvieran un nivel elevado de sabiduría y de entendimiento pudieran entenderlo. El Ari, que significa el león, era un cabalista que vivió hace 500 años en el norte de Israel, en el pueblo de Sfat, revela un siguiente nivel de entendimiento que se llama la entrada al árbol de la vida, ¿no? Y su estudiante, uno de sus estudiantes, Jaime Vital, lo pone por escrito todas sus enseñanzas, pero nuevamente era algo todavía a veces confuso y también a veces para algunas personas no lo entendían o no lo aplicaban. Y no fue hasta Rav Ashlag, hace 100 años, que la Kabbalah llegó a un punto en que cualquier persona podía estudiarla y sus escritos realmente la ponen a un nivel muy práctico en nuestra vida, muy práctico. Entonces, ahí arranca realmente este proceso de, más que de llevar la sabiduría a un nivel más accesible y más entendible y más palpable para ser aplicado a nuestra vida, sino que el trabajo de ahí de los cabalistas fue realmente llevarle esta luz a cualquier persona que la deseara. Y fue un proceso de años y más recientemente mis maestros, el Raf Berg y Karen Berg, son aquellos que abrieron centros de estudios alrededor del mundo. Obviamente había mucho desafío para hacerlo, porque muchos se oponían a que se revelara esta sabiduría, pero contra viento y marea lo hicieron y hoy en día el centro de Kabbalah es un lugar en el cual personas de cualquier religión, de cualquier credo, de cualquier etnia social, de cualquier género, que tengan deseo realmente de entender acerca de los secretos del universo, tienen esa accesibilidad y pueden conectar con ella. Claro. ¿No? Entonces, realmente nada más explico un poco la historia para tener un poco de apreciación de dónde viene esto. Y sí, como tú bien lo mencionaste, hace 10 12 años me llegó esto a mis manos y me creó tanto impacto que decidí dedicarme a esto a tiempo completo. Decidí dedicarme a ser parte del centro de Kabbalah. Hoy en día doy clases y también atiendo estudiantes y es lo que me dedico, pero así hay muchos otros maestros alrededor del mundo que lo hacen y que son parte del centro de Kabbalah bajo esa premisa, ¿no? De llevar esta claridad y este entendimiento a las personas que lo deseen. Claro, claro. Para las personas que quieren ver las imágenes, ya vamos a hablar de un texto en específico, porque ese va a ser el tema central de la visita de David aquí en nuestro país, principalmente en la ciudad de Bogotá. Los que quieran ver las imágenes de los libros,
pueden visitarnos en YouTube en el canal Pandemia Misterio. David, de manera sencilla, ya hemos hablado de que esto, bueno, es una utopía decir que la Kabbalah es solo estudiada por el pueblo hebreo, ¿no? Ya esto se ha abierto y cualquier persona que quiera interesarse en este conocimiento lo puede hacer sin ninguna restricción, ¿no? Sí, es cierto, inclusive antes, eso no es algo reciente, inclusive Isaac Newton, que no era judío, tenía una copia del Zohar traducido al latín. Se llama Kabbalah de Nudata, que está en la Universidad de Cambridge hoy en día, la Kabbalah de Nudata, y era algo que estudiaba Isaac Newton. Inclusive muchas de las cosas que Isaac Newton reveló, de alguna manera metafísica, están descritas en el Zohar, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad y todo, no lo dice obviamente con esas palabras específicas, porque en esos tiempos todavía la palabra ni siquiera gravedad existía, pero de alguna manera cuando uno empieza a estudiar Kabbalah entiende cómo viene, ¿no? Y también inclusive personas como Cristóbal Colón fueron afectados. Había un maestro cabalista, Rav Abraham Sakuto, que fue inclusive una de las personas que le enseñó a Cristóbal Colón a utilizar el astrolabio para que él pudiera navegar y descubrir América, ¿no? Nuestro precioso continente. Obviamente Rav Abraham Sakuto estudiaba también del Zohar entonces el Zohar habla de muchas cosas muy, muy poderosas, y es un libro lleno de sabiduría. Y sí, hoy en día en verdad está abierto a cualquiera que lo desee estudiar y desea profundizar. Y yo siempre digo, el único requisito realmente para esta sabiduría es tener deseo. Porque hay una ley, ¿no? Hay leyes, y cuando hablo de leyes son como las leyes de gravedad, están basadas de causa y efecto, ¿no? Creámoslas, no creámoslas, suceden, ¿no? Hay leyes también espirituales de causa y efecto. Y hay una de las leyes de la Kabbalah y una de las leyes espirituales de la creación describe que no hay coerción en la espiritualidad. En otras palabras, si una persona no tiene un deseo de recibir algo, no realmente lo puede recibir. ¿Me explico? Es así, ¿no? Hoy en día tú tienes deseo de escuchar esto y por eso te lo puedo compartir. Si no tuvieras deseo de escucharlo, por más de que yo te lo comparta, no lo recibes. ¿Me explico? Tal vez escuchas un murmuro, pero no lo recibes. Entonces eso es algo también interesante de saber. Entonces yo siempre le digo a las personas, en verdad, si quieren estudiar, lo más importante es tener deseo de hacerlo. Claro, David, si uno le pregunta a un cristiano eh, quién es el autor de la Biblia, no desde el punto de vista científico, sino le van a decir automáticamente Dios que a través de los hombres pues escribió ese texto, esa biblioteca de libros sagrados. En este caso, para el pueblo judío, el pueblo hebreo, ¿quién es el autor de la Kabbalah o quién recopiló todos esos saberes que están allí consignados? Es que no hay diferencia. Primero, identificar qué es desde la perspectiva cabalista, de la perspectiva espiritual, qué es Dios. Los cabalistas describen o le llaman a Dios una fuente creadora, la luz sin fin, la Or Ein Sof. ¿Y qué describen de esto? Es una luz que está llena de plenitud y que lo único es infinita plenitud y lo único que desea esta luz es expandirse, es revelarse. Entonces, no solamente la Kabbalah, desde el punto de vista, los cabalistas explican que todas las ideas que vienen al hombre, la raíz de esas ideas, la causa, la fuente de esas ideas es esta luz infinita. Los pensamientos, ¿verdad? El arte, toda esa inspiración, esa claridad, los humanos somos canales de esta claridad, canales de esa inspiración. Y una de las cosas que nos enseña la Cábala es cómo abrir más esos canales, porque a veces los tenemos bloqueados. Entonces a veces vivimos la vida y percibimos oscuridad porque tenemos bloqueos que no nos permiten acceder realmente a esa claridad y a esa luz en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que aprendemos al estudiar Kabbalah es cómo abrir ese canal. Cómo abrir ese canal para tener más claridad, más fuerza, más motivación para lidiar con la vida. No solamente con los desafíos, sino aprender qué vinimos a hacer realmente, de manera colectiva e individual, qué vinimos los seres humanos y qué venimos a dar, qué venimos a impactar. Entonces, tú lo mencionaste al principio, ¿no? ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah
se define como una sabiduría. Y la palabra sabiduría viene del verbo saber. Y para saber algo uno lo tiene que experimentar, ¿no? Entonces, una persona puede estudiar Kabbalah, pero en la Kabbalah nos enseñan acerca de leyes de causa y efecto, herramientas, prácticas que podemos hacer, que si las empezamos a manifestar en nuestra vida, vamos a ver un efecto. Y ese efecto al final del día es más revelación de luz en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de ocuparnos de otras personas? ¿No? ¿Por qué tenemos que estar en un lugar de realmente ocuparnos por los demás? Y al final del día más fácil es estar ocupándome de mí mismo y listo. Y una de las cosas que explica la Cábala es que eso crea una afinidad con esta fuente de luz infinita. Y al crear esa afinidad también recibimos esas propiedades y esa claridad que también nos beneficia a uno. Entonces a veces no entendemos cuál es el efecto, nada más pensamos que es bueno, es moral, es ético ayudar a los demás, o es lo correcto, o es lo que me enseñaron en mi familia, o es lo que me enseñaron en mi sociedad, y bueno, hay que hacerlo porque es bueno. Pero ¿qué es lo bueno? ¿Cuál es el efecto de eso? Y eso es una de las cosas que estudiamos, los temas que estudiamos en esta sabiduría, las leyes de causa y efecto. Entonces entender qué acciones o qué palabras o qué pensamientos me van a llevar a más revelación de luz y qué acciones y qué pensamientos me van a llevar a más bloqueos que no puedo experimentar esa luz. Y entender por qué funciona así, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Y eso es algo muy hermoso que siempre a los estudiantes les decimos, pregunten. Pregunten, no se queden nada más con, ah, bueno, es así porque dijeron que es así. Pregunten y pregunten y pregunten. Y eso es algo, como digo, ¿no? El deseo y las preguntas al final del día es un deseo de saber, de revelar. Entonces, eso es algo muy importante de no quedarnos nada más con la respuesta. Obviamente hoy tenemos poco tiempo para entenderlo todo, pero le exhorto a la gente que pregunten, que investiguen, que busquen, porque hay mucha sabiduría muy poderosa que al final del día nos va a dar respuestas a cosas muy interesantes de nuestra vida. Claro, y hay que entender que así como existen leyes que los podemos ver en el mundo tangible, es Claro, decir, independiente de que tú seas bueno o malo, si nos subimos a la cima del Empire State y nos lanzamos de cabeza, pues vamos a estrellarnos vamos al para suelo, abajo, ¿no? vamos para O no, abajo. no importa, no importa si crees o no crees en la gravedad, te vas a ir para abajo, ¿no? Y Es hay, causa y efecto, por eso es que digo que no es al final del día y por eso se llaman leyes, ¿no? Porque inclusive en la ciencia, mucha gente inclusive compara la cábala con la ciencia, porque la ciencia se basa en una teoría que tú experimentas y eventualmente se vuelve una ley científica después de tantas iteraciones de experimentación. Entonces, desde el punto de vista cabalista, es igual, ¿no? Estas leyes no son leyes porque alguien dijo, bueno, esto es una ley ahora y vamos a hacerlo esto. No, es por la experimentación de miles de años de personas de ver ese resultado constante de causa y efecto en sus vidas, de llegar a estas conclusiones, que nosotros podemos agarrar esa sabiduría, aplicarla en nuestras vidas y experimentar algo similar. Sí, ¿por qué durante gran parte de la historia las enseñanzas de la Kabbalah siempre se han relacionado con ocultismo, de pronto? O sea, no ocultismo, sino Estuvo oculto, estuvo secreto por mucho tiempo, más sí. como en una época, un momento de oscurantismo, de personas que se reúnen en la penumbra, de personas que tienen un saber que no lo quieren compartir, de ese conocimiento que si tú lo revelas pierdes poder. ¿Por qué siempre se relacionó así? En verdad es lo opuesto. En verdad los cabalistas siempre quisieron revelar la sabiduría, pero también entendían que muchas veces la humanidad en general no estábamos listos para recibirla. Y te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo para entender este concepto. Esto es una de las razones, inclusive Ravashlik en otro libro que escribió, que se llama, bueno, son artículos que el centro los compiló y se llama La sabiduría de la verdad, es un libro muy poderoso, y Ravashlik describe cuál era la razón por la cual la sabiduría estaba de alguna manera oculta y ahora se empezó a revelar. Y hay tres razones. Uno, se dice que era imposible. En otras palabras, gracias a la ciencia y gracias a lo que observamos, el universo, por ejemplo, la teoría del Big Bang, cómo funcionan las estrellas, la física cuántica, podemos entender ahora más la Cábala. Entonces, gracias a eso es posible entenderla. Antes tal vez era imposible. Antes tal vez era algo demasiado profundo que no hubiéramos entendido eso. Entonces teníamos que tener de alguna manera una experimentación física
para poder entender estos conceptos elevados que los cabalistas nos vienen enseñando desde hace miles de años, ¿no? Eso es uno. Y lo segundo es que era necesaria. Antes no era necesaria. Entonces, otro nombre de la Kabbalah es la sabiduría de la verdad. Lo cual significa es que cuando uno empieza a estudiar Kabbalah, te dicen las verdades, ¿no? Por ejemplo, una de las verdades es que somos 100% responsables de nuestra luz. Nadie realmente es responsable de nuestra luz, solo nosotros. Y eso es una verdad que a veces no estamos listos para recibirla, ¿no? Como decir, no, todavía quiero estar culpando a otros, todavía quiero echarle la culpa. Por un lado, esa responsabilidad te da poder, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos los cabalistas, inclusive hace 2000 años, fueron perseguidos porque eran personas que de alguna manera con su sabiduría empoderaban a las personas. Y tal vez habían grupos de poder que no querían que las personas se empoderaran, ¿no? Porque les convenía y había mucho deseo de recibir en eso, ¿no? Entonces los cabalistas en algún momento fueron perseguidos por esas razones. Pero por otro lado también, a veces esa verdad no era necesaria. Y te voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que hay ciertas cosas que son verdades de la vida, pero tal vez un niño de 3 4 años, si tú le dices esa verdad, tal vez lo traumas, tal vez no es necesario decírselo, ¿no? Por ejemplo, cómo papá y mamá concibieron a su hermanito con lujo y detalle. No es necesario decírselo, ¿no? 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 Y entonces es algo que tal vez vas a traumar al niño, ¿no? Es chistoso, pero nadie pensaría hacerlo. Eso no quita que es una verdad de cómo sucede. Entonces, a veces nos inventamos cuentos como el cuento de la cigüeña y esto para poder explicar esas verdades, porque tal vez no están listos para recibirla y tal vez va a ser muy fuerte esa verdad. Entonces, la humanidad como un todo lo tenemos que visualizar como si fuera la vida de un solo ser humano, ¿no? Que hace miles de años estaba muy chiquito y a medida que fue pasando el tiempo fue creciendo y fue evolucionando y fue evolucionando y fue evolucionando y ahora estamos en un estado más maduro, por decirlo así, en el cual estamos más abiertos y más se vuelve de alguna manera beneficioso para nosotros recibir esas verdades. Pero si nos ponemos a analizar, en verdad la Kabbalah se viene revelando a través de los tiempos. O sea, estas verdades se vienen revelando a cuentagota a través de los tiempos en la manera que fue necesaria, ¿no? Increíble. Y es algo bien interesante cómo se ha ido manifestando. Bueno, ya vamos a entrar a hablar de tu participación aquí en Colombia, pero es que me imagino mucho y a mí siempre me ha causado mucha curiosidad porque el pueblo hebreo, durante toda la historia de la humanidad, ha sido, ha estado como entre la desgracia y siempre también con el éxito. El éxito Sí, porque siempre han es sido una dualidad, prósperos. ¿no? Sí, han sido muy prósperos, ¿no? Para los negocios, además muy unidos, muy cohesionados, pero ¿por qué han sido tan perseguidos? Y teniendo este conocimiento tan valioso como el que usted nos cuenta, el de la Kabbalah. Bueno, eso es una pregunta que tiene una respuesta que tal vez es muy profunda, ¿no? Pero una de las cosas que explica la sabiduría es que hace 4200 años, y al final del día, ¿qué es el pueblo hebreo? Que antes eran los israelitas. En verdad, la palabra judío es una de las tribus de los israelitas. Habían 12 tribus. Una de ellas era la tribu de Yehudá, y también estaban los levitas, que eran los sacerdotes, ahí estaban los Kohanim, y esa es la única tribu que sobrevivió, ¿no? Sin embargo, estas almas israelitas vienen reencarnando y no solamente se encuentran en el pueblo hebreo, sino que se encuentran en el pueblo judío, sino que se encuentran también esparcidas a través de otras naciones, otros pueblos, otras religiones, otras culturas. ¿Y qué es un alma israelita? Es un alma que percibió, que conectó en lo que conocemos como la revelación del monte Sinaí, la energía de la totalidad de la luz, ¿no? Y esto es le llamamos la energía de inmortalidad. ¿Qué es inmortalidad? Normalmente nosotros experimentamos la vida y experimentamos los placeres y la luz en nuestra vida como algo temporal. ¿Me explico? Por ejemplo, comemos, sentimos placer y ya después a las horas tenemos hambre de nuevo, ¿no? O alguien nos dice, te quiero, y nos sentimos bien por un momento, pero a la semana necesitamos que alguien más nos diga que nos quiere, ¿no? Entonces experimentamos luz de manera limitada. Y lo que los israelitas lograron conectar por varias razones, y ahora voy a explicar cuál fue una de ellas,
fue conectar con esa luz, esa energía, esa plenitud ininterrumpidamente, continuamente, ¿no? Y lograron conectar con eso, entender eso, cómo hacer eso. Y obviamente mucha sabiduría y mucho entendimiento, y de ahí viene muchas de estas revelaciones. Sin embargo, la razón por la cual, y esto es una de las claves, la razón por la cual pudieron alcanzar eso es porque estaban comprometidos, hicieron un compromiso de llevar esta luz al resto de la humanidad. Entonces, por un lado tienen esa sabiduría, pero por otro lado, ese compromiso, ¿no? Inclusive en la Biblia se le llama pueblo de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Una persona que tiene un compromiso de llevar luz y sabiduría a otras personas, ¿no? Entonces, ese es realmente el compromiso. Y en muchas ocasiones no ha sucedido ese compromiso, y esa es la razón por la cual de alguna manera nos atraemos esos desafíos a nuestra vida, ¿no? Y están ahí por una razón. Entonces, en la Kabbalah nos explica no solamente el pueblo, cada uno, cada persona en este mundo tiene desafíos. Y la pregunta es por qué eso está viniendo en mi vida, para qué está viniendo en mi vida, de manera individual, de manera colectiva, de manera de lo que sea, ¿no? Los colombianos, los panameños, los venezolanos, los mexicanos, los cristianos, los hebreos, los que de cierta clase, no, cada uno tiene lo que se llama un tikkun, una corrección individual y también una corrección colectiva. Por ejemplo, a todos nos pasó hace 2 años la pandemia. ¿Por qué nos pasó la pandemia? ¿Para qué nos pasó la pandemia? ¿Por qué pasó ese desafío? ¿Qué tengo que crecer? ¿Cómo tenemos que crecer y evolucionar de esto? ¿No? Hoy en día está sucediendo la guerra en Ucrania. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué le está pasando eso a los rusos? ¿Por qué le está pasando eso a los ucranianos? ¿Por qué está pasando esto en Europa? Etcétera, etcétera. Si nos quedamos nada más con ser víctimas y decir, no, es que la culpa lo tiene el otro, y no entender cuál es el aprendizaje y la responsabilidad de eso, y entender cómo podemos ser más luz con eso, entonces nunca podemos obtener realmente el poder para alcanzar esa plenitud y esa luz ininterrumpida que todos estamos destinados a recibir. Entonces los israelitas lograron conectar con esa sabiduría, pero era el propósito de llevarla también a otras personas. Entonces, eso es realmente lo que hoy en día el centro hace, ¿no? De llevarle esta luz a las personas que desean conectar con ella y desean aprender de ella para que tengan una transformación en su vida. Claro, y nos damos cuenta cómo este saber siempre ha tenido y llamado mucho la atención en grandes personalidades durante la historia. Nos dijo David, Isaac Newton, el mismo Cristóbal Colón, y en la actualidad cualquier cantidad de políticos, jefes de Estado, estudian Kabbalah. Por eso los libros sobre la mesa de la reunión entre Petro y Álvaro Uribe, que hablaban o cuyo autor de esos libros es Rab Aslak, este judío, este cabalista, esta persona que fundó ese centro para el estudio de la Kabbalah y para darla a conocer a la mayor número de personas. David, usted va a estar en Bogotá, entiendo que el próximo jueves, ¿no? Sí, este jueves, pasado Este, mañana, sí. este jueves 14 de julio. Van a hablar o su charla principal va a estar teniendo en cuenta uno de los textos de este cabalista que se llama Sobre la Paz Mundial. ¿De qué se va a tratar la Así charla? es. ¿De qué se va a tratar Bueno, la voy a, charla? voy a hablar en verdad, voy a hablar un poquito de los dos libros. Voy a hablar un poquito del pensamiento de la creación y entender, porque el pensamiento de la creación es básicamente de qué se trata la vida, de qué se trata, por qué vinimos a este mundo. Y eso nos da cabida para entender entonces el segundo libro que se llama Sobre la Paz Mundial. Y el libro sobre la paz mundial, ¿qué significa paz? En hebreo, la palabra paz se dice shalom, ¿no? Que también es como nos saludamos, se saluda a la gente, ¿no? Shalom, ¿no? Ujú. Pero la palabra shalom viene de la palabra shlemut, que significa completud. Entonces, si uno no se siente completo y uno no aprende a conectar con esa completud personal, nunca va a estar en paz. Y siempre va a buscar, de alguna manera, quitarle la paz a otro para poder alcanzar esa plenitud, para poder alcanzar esa completud. Entonces, para alcanzar paz realmente, tenemos que enfocarnos en, primero, despertar y conectar con esta luz en nuestra vida. Hay algo que, tú sabes, siempre decimos, uno no puede dar algo que no tiene. Entonces, por ejemplo, si una persona no tiene amor propio, ¿cómo puede amar a otras personas? ¿No?
tal vez no es un amor lo que tienen hacia otras personas, tal vez es una necesidad de cariño, de afecto por otras personas, de reconocimiento, etcétera, etcétera, que se disfraza de acciones que parecieran amorosas, pero al final del día no es amor. Para uno dar algo, uno tiene que primero aprender a tenerlo y obtenerlo. Entonces, la palabra Kabbalah realmente significa recibir. Y una de las razones por la cual hay tanto odio, tanto resentimiento, tanto daño que lo hacemos los unos a los otros, es porque no hemos aprendido realmente a recibir, no hemos aprendido realmente a conectar con esa luz y con esa plenitud y esa paz que estábamos hablando realmente. Y es obviamente no es porque somos malas personas, en verdad los cabalistas dicen no existe tal cosa como buenas o malas personas. Existen personas que tienen más entendimiento de cómo alcanzar esa plenitud y de esa manera también sus interacciones con otros son aquellas de luz, y hay personas que tal vez no tienen todavía esa sabiduría, ese entendimiento, y entonces también se quieren llenar, pero tal vez se llenan de una manera reactiva, tal vez se llenan de un lugar de hacer daño a otros. Entonces, para alcanzar paz mundial, en verdad primero tenemos que alcanzar una paz individual. Tenemos que entender cómo conectar con esa plenitud de nuestra vida, cómo estar en paz y aprender estas herramientas y esta sabiduría para alcanzar esa paz interna. Y entonces, obviamente, esa paz se va a manifestar de manera colectiva. Ahora, es algo curioso. Yo sé que, Colombia en las últimas décadas ha pasado por guerrillas, ha pasado por situaciones de conflicto, etcétera. En México también hay mucha violencia, pero es curioso y es algo, cuando lo vemos así puntualmente, decimos, wow, hay tanto dolor y tanto sufrimiento, pero si lo vemos de una manera generalizada, en verdad no han habido, o sea, la última guerra mundial, por ejemplo, murieron millones de personas, no ha habido sucesos de esa magnitud recientemente. O sea, sí hay conflictos entre países, entre esto, pero las guerras, las matanzas, la falta de paz que había en el pasado era mucho mayor que lo que hay ahora. Entonces eso indica que hay una evolución. Eso no significa que tenemos que dormirnos en los laureles y decir, ah, ya llegamos. Obviamente no. Hay que seguir evolucionando, hay que seguir creciendo y aprender cómo hacerlo. Pero estamos evolucionando como seres humanos y eso es algo muy positivo y es algo muy bueno, pero tampoco dormirnos en los laureles y decir, bueno, ya no hay que hacer más nada. Hay mucho más para trabajar en eso. Y esa es una de las razones también por las cuales cabalistas. Es más, la misión, la intención del centro de Kabbalah es remover el dolor y el sufrimiento. Es remover el caos, el dolor, el sufrimiento, persona por persona, ¿no? Cómo yo aprendo a conectar con esto, cómo yo aprendo y al final del día cómo yo contribuyo. Si estoy en paz, entonces puedo contribuir con paz hacia otras personas. Pero obviamente si tengo un conflicto interno, si tengo carencias, si tengo vacíos, los cuales no significa que soy una mala persona por ellos, pero tengo que entender que tal vez cuando interactúe con otros, voy a interactuar también desde ese lugar de carencia y tal vez lo que voy a generar es más carencia. Entonces tenemos que aprender, si queremos realmente traer una sociedad de más paz, empieza por uno. En vez de estar culpando a otros, a líderes, a esto, a lo otro, no es que la culpa de la falta de paz es, no, como yo vivo en más paz, como yo me elevo en más paz. Y entonces puedo añadir a eso. Hay un ejemplo que siempre ponemos, por ejemplo, cuando mañana yo voy a viajar, voy a tomar un avión, ¿no? Y siempre cuando tomas un avión te dicen los sobrecargos, las personas que están ahí atendiendo en el avión te dicen, cuando te dicen las medidas de seguridad, si baja la máscara de gas y tienes a un menor al lado tuyo, primero te pones la máscara de gas tú, la máscara de oxígeno, y después se lo pones al menor. Entonces, ¿qué significa eso? Primero nosotros tenemos que estar bien, individualmente, personalmente. Cómo yo crezco en esa plenitud, cómo yo crezco en esa paz, y entonces después puedo ver cómo me ocupo de los demás, ¿no? Qué Y a interesante. veces tratamos de cambiar desde un lugar de carencia y eso es lo que crea más caos también a veces. Claro. Entonces vamos a hablar bastante de ese tema. Espero que nuestros dirigentes entiendan de verdad el sentido de la Kabbalah y lo apliquen por el bien de todos. Don David Varela, nuestro invitado de esta noche, pues estará, como bien saben, ya les voy a dar los datos, estará el día jueves 14 de julio en la ciudad de Bogotá. Bueno, estará en el Hotel Dan Carton de la 103, calle 103 Norte de la capital de la República. La fecha, 14 de julio, la hora 7 de la noche.
7 de la noche. La charla va a ir hasta las 10 p.m. Son 3 horas hablando de este tema que uno dice 3 horas, pero 3 horas son cortas. No Sí. podrían Yo pasarse días. estoy pensando y meditando y he estado trabajando bastante de cómo, tú sabes, condensar, porque hay tanto que hablar, hay tanto que hablar, pero cómo condensarlo de una manera que sea precisa, efectiva y que las personas se lleven algo que les beneficie en su vida. Eso es lo más importante de esto. Lo más importante es que cada uno que participe se lleve algo de decir, wow, esto me ayuda de esta manera de ver la vida de una manera distinta, de trabajar de una manera distinta y contribuir a un mundo de más paz. David, no sé, yo tengo unos números telefónicos, pero si las personas están interesadas en asistir, en comprar la entrada, ¿hay otra manera de tener información? Yo creo que lo mejor es con los números telefónicos, ahí están atendiendo, hay un centro de Kabbalah en Bogotá, donde hay libros también y pueden conseguir estos libros y pueden conseguir otros libros también. Honestamente estos libros son bastante elevados y son libros que inclusive para personas que estudian Kabbalah 3, ¿verdad? Kabbalah 3 es Kabbalah 1, Kabbalah 2, Kabbalah 3, Kabbalah 4, Kabbalah 5, Kabbalah 6. De Kabbalah 3 en adelante, Kabbalah 4 empezamos a estudiar más profundidad estos libros porque son bien elevados. Pero hay libros también más introductorios de la Kabbalah, El poder de la Kabbalah, hay un libro que se llama Ser como Dios, hay muchos libros muy hermosos también que pueden ir al centro de Kabbalah y si están interesados en empezar a estudiar, se pueden acercar al centro y esos números que tienes, creo que son los números del centro de Kabbalah que pueden llamar y pueden, ahora mismo no tengo la dirección del centro de Kabbalah en Bogotá fresca, pero pueden llamar también y averiguar. Y ahí es donde están la venta de los boletos y los lugares para poder ir al evento. Bueno, los vamos a publicar, pero también los voy a dictar. Teléfonos 315-356-6804. Es uno de los números. 315-356-6804. Y el 310-478-8092. Lo repito. 310-478-8092. Pueden llamar esos números y ahí pueden tener más información sobre esta importante conferencia que hará nuestro invitado el próximo 14 de julio a las 7 de la noche en el Hotel Dan Carlton de la 103. Si también quieren tener más información en Pandemia Misterio en YouTube, ahí pueden encontrar esta conversación, esta charla y todos los datos que estamos divulgando. Pues David, ha sido una conversación muy amena, muy corta, pero muy sustanciosa, muy interesante. Le agradezco mucho, espero que su estancia en Colombia, en Bogotá, sea muy tranquila y de máximo provecho. Así que le agradezco mucho y le mando un abrazo. Gracias, Diego, y gracias por la oportunidad. Les mando un abrazo enorme a todos.